Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estaremos hablando de un tema profético para los tiempos que estamos viviendo actualmente. El Señor Jesucristo, el creador mismo de este planeta Tierra, de la humanidad, de las naciones, y dio nacimiento a la iglesia hace 21 siglos, pronto regresa de nuevo. Así como vino la primera vez hace 21 siglos, regresará y vendrá para levantar lo que es suyo, antes que vengan tiempos de juicio. Creo que todos somos conscientes de tanta maldad que hay hoy en el mundo, en las naciones de esta tierra, gobiernos autoritarios llenos de injusticia o cometiendo la injusticia a sus pueblos, gente que está muy apartada de Dios, tiempos donde no consideran en nada a Dios y su palabra. Pues bien, la Biblia dice que vendrá un tiempo cuando Jesucristo regrese a hacer juicio a todas las naciones. Pero antes del juicio, Jesucristo va a regresar por los suyos, aquellos que creyeron a Jesucristo en la predicación del Evangelio que ha hecho la Iglesia durante 21 siglos. La Iglesia está trabajando intensamente de ciudad en ciudad, de nación en nación, y Cristo pronto va a regresar. Debemos saber que todo comenzó con Adán y Eva. Dios creó esta tierra para el hombre, establecido en Adán y Eva. A través de la creación en Adán y Eva iba a haber procreación. Por eso Dios estableció el sexo diferenciado entre un hombre y una mujer para que hayan hijos en el matrimonio y hayan familias. Y de generación tras generación, este planeta Tierra se fuese poblando. Fue el plan original de Dios. Pero llegó la serpiente al huerto del Edén, engañando a Eva. Eva cayó en pecado y a través de Eva, Adán. El matrimonio de Adán y Eva entraron a la maldición del pecado. Y por el pecado de Adán y Eva vino la maldición al planeta Tierra. Por eso hoy estamos en un tiempo donde debemos estar buscando a Jesucristo. Cristo vino a resolver el problema de la maldición del pecado. Jesucristo viene a hacer un cambio, una transformación a este planeta Tierra. Cuando leemos en el libro de Apocalipsis que habrán un nuevo cielo y una nueva tierra, es la promesa de Dios. Este planeta Tierra será cambiado. La Biblia dice nuevo cielo y nueva tierra. Así que esto sucederá cuando Jesucristo regrese de nuevo a este planeta Tierra. Pero antes estamos hablando de la salvación de vida eterna solamente en Cristo. Cristo murió en la cruz del Calvario y es la iglesia la que está predicando la obra de Cristo en la cruz. Cristo murió pero resucitó al tercer día, y toda persona que crea en la resurrección de Cristo será salva. O sea que entrará a la salvación de vida eterna. Por eso hoy estaremos hablando de un tema muy importante. ¿Quiénes son los que están creyendo en el Evangelio de Jesucristo que está predicando la iglesia? ¿Quiénes están creyendo en la profecía de su pronto regreso? De otra manera, ¿quiénes estarán calificando para irse al cielo? Porque Jesucristo viene a levantar a la iglesia al cielo, pero hay que tener requisitos previos para irse al cielo. No cualquier persona puede entrar al cielo, y la Biblia es un manual de enseñanza que nos va orientando cómo prepararnos aquí en la tierra para lo que se conoce como el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia. Hoy hablaremos de quiénes se irán con Jesucristo en el rapto. Así que bienvenidos a este programa de enseñanza de La Voz de la Alianza Internacional.
Bueno, es un tema muy interesante porque estamos viviendo tiempos finales, tiempos de arrebatamiento. Así es. Y realmente hay que preguntarse, ¿me voy o no me voy, Señor? O sea, hay que vivir realmente como Dios ordena en su palabra. Hay que buscar a Dios con todo el corazón, en oración, en ayuno, lectura de la palabra, en comportarse uno bien, conforme a la palabra, pues vivir conforme a la palabra y estar esperando ya la venida del Señor Jesucristo, que no sabemos el día y la hora, pero sí sabemos el tiempo, estamos en el tiempo final y sabemos que en cualquier momento puede ser. Así que uno tiene que vivir completamente listo todos los días. Así es, preparados. Preparados. Sí, hay varios, vamos a decir, requisitos, ¿no?, para entrar al cielo, porque no basta con solamente aceptar al Señor Jesucristo, pero también hay que ir a la iglesia, hay que diezmar, ofrendar, evangelizar, hacer obras, ¿no?, bautizarse en agua para entonces entrar a un ministerio, en fin, hay tantos. Pero la idea aquí es que mientras uno esté adentro, ¿no?, de ahora sí, alabando a Dios, testificando de Dios, esos son los que califican para irse a casa con el Señor cuando Cristo venga. O sea, los que estén en obediencia. Sí, los que guardan el testimonio, los que andan en santidad, en obediencia a su palabra, que llevan una vida devota, de consagración, esos son los que se van a casa. Y es lo que dice, por ejemplo, en Apocalipsis, cuando Dios escribe a las 7 iglesias, la palabra allí es al que venza. Al que venza, venciere, yo le que daré venciere. esto. Al que venciere, yo haré esto, o voy a hacer esto o aquello. Pero todo empieza por esa palabra y lo que vence al mundo, de acuerdo al apóstol Juan, es la fe, la que vence al mundo. Así que mientras estemos en fe, porque la fe también en Hebreos nos dice que es la que agrada a Dios, los hombres de fe, las mujeres de fe, esos son los que agradan a Dios. Así que yo les animo a todos que sigan adelante en la fe, en el Señor, que sea una convicción fuerte en cada uno de nosotros y que sigamos adelante en la obra del Evangelio. Se predica el Evangelio de Jesucristo para que toda persona pueda cambiar su forma de ser, su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de vivir. Jesucristo representa un cambio de vida. Es la predicación del Evangelio que todos los cristianos hacemos porque un día Jesucristo mismo nos cambió a los que ya somos cristianos. Éramos gente perversa, mala, gente que caminábamos en el dominio del pecado, todo tipo de pecado. Éramos personas amargadas, resentidas, llenas de envidia, haciendo la maldad al prójimo. Toda persona que no está en Dios, que no reciba a Jesucristo, no podrá ser cambiada. Los estudios universitarios no cambian al hombre. La persona puede tener los mejores estudios, la mejor academia, pero eso no cambia la naturaleza del ser humano. Y la profecía dice que en los tiempos últimos, como los que estamos viviendo ahora, siglo XXI, la maldad del hombre se incrementará. Y hoy estamos viendo que muchas personas con estudios universitarios preparados de diferentes carreras universitarias son personas que se están dedicando a la maldad, a hacer mal al prójimo, están haciendo injusticia, se han ido corrompiendo. Los más corruptos son los que vienen de arriba, aquellos que tienen cierto conocimiento. Poder y autoridad sí, también. A ellos han tenido todo el tipo de recursos y el poder ahora para poder dominar sobre diversas personas, sobre territorios mismos. Todo esto lo estamos conociendo en las noticias. Así que Jesucristo no es religión. Cualquiera puede tener una religión, sea cristiana o no cristiana. El hombre es un ser religioso porque necesitamos a Dios. El principio de creación es que el hombre
no puede caminar apartado de Dios. El hombre no puede ser independiente de su creador, de Dios. Pero cuando no es el Dios verdadero el que está caminando con el ser humano estará buscando otro Dios. Y es lo que ha ido sucediendo a través de los tiempos. Por eso muchas religiones se han creado en el imaginario del hombre buscando su propio Dios. Familias que tienen su propio Dios, su propia imagen o ídolo de adoración. Así que hay mucha religión. Cristo no es religión. Cristo vino a salvarnos de todo engaño de Satanás. Es la vida eterna. Cristo vino a darnos la vida eterna. O sea, un cambio de vida y la vida eterna. Exactamente, porque el hombre ha sido creado y ha nacido en el planeta Tierra para toda la eternidad. La pregunta que debemos contestar es, ¿dónde pasaré la eternidad cuando yo llegue a morir? Terrenalmente o físicamente, porque algún día vamos a morir. La vida está limitada. A partir de la muerte terrenal, muerte física, empieza la eternidad. ¿Dónde pasaré la eternidad? ¿La pasaré con Dios o la pasaré sin Dios? Y por eso tenemos la oportunidad de decidir Dios, ahora. O en el infierno con el diablo. Así es, realmente, por eso solamente hay dos caminos. Por eso tenemos que enseñar de lo que está registrado en la palabra de Dios. Así que estamos en un tiempo donde las personas deben estar escuchando el Evangelio, creyendo en el Evangelio. Esto es la salvación de Dios. Dios es salvación. Y en el Evangelio según San Juan capítulo 14, versículos 2 y 3, Jesucristo prometió regresar. Él fue el que anunció su regreso, pero viene por aquellos que han creído en el Evangelio de Jesucristo que está predicando la iglesia cristiana. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vendré otra vez, dijo el Señor, y os tomaré a mí mismo. Eso habla de su propio cuerpo. El cuerpo espiritual en la tierra se llama la iglesia cristiana. Nosotros, los cristianos, somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso Cristo dijo, tomaré lo que es mío, os tomaré a mí mismo. O sea, a su propio cuerpo, el cuerpo que define la Biblia como la iglesia de Jesucristo. Comprados y lavados el cuerpo en la sangre de Cristo. Sí, aquí hay dos cosas que me gustan mucho de esta parte de la palabra de Dios, es porque Jesús habló mucho de las bodas, sobre todo las bodas judías. Hay más de 10 referencias en los evangelios donde Jesús enseñó o habló de una parábola que tiene que ver con las bodas, y esta es parte de ella, porque aquí nos habla de lo que se hacía en la tradición judía, todavía se sigue haciendo en cierta manera, ¿no? Donde supuestamente, por ejemplo, el novio que se va a casar con la nueva, la esposa, entonces hacen un contrato, ¿no? Donde el novio tiene que hacer con el padre, en la casa del padre tienen que hacer una casa donde va a estar el hijo del novio, ¿no? Va a estar viviendo, porque esa es la costumbre, ¿no? Entonces, por eso en Israel vemos, hay condominios o edificios, ¿no? Porque abajo viven los padres y arriba vive el hijo y los otros hijos, ¿no? Y o sea que cuando ellos construyen una casa, ya construyen también esa para que vivan sus hijos. Pensando en toda la familia. Pensando en toda la familia. Y si son más ricos, entonces sería una casa al lado de los padres, ¿no? El punto es que tanto el hijo como el padre preparan la casa para ahora sí, la nueva familia que se va a formar. Entonces, por eso aquí dice Jesús, voy a preparar lugar para con el Padre allá arriba en los cielos para vosotros. Y la segunda es
que, por ejemplo, antes de casarse, el novio tenía que decirle a la novia, regresaré por ti, o la próxima vez yo te tomaré, tal como aquí lo dice Jesucristo, ¿no? Y eso se creía que pasaba hasta un año prácticamente para casarse. Y en ese año, pues la mujer aprendía a ser madre y el hijo, ¿no? Aprendía también a ser padre. Que eso fue lo que les pasó, por ejemplo, a José y María, ¿no? Ya estaban comprometidos, pero todavía no se habían casado cuando el ángel Gabriel los visitó. Entonces aquí vemos, el novio tenía que decir, yo la próxima vez te voy a tomar, y eso es lo que sucedía ya cuando iba por la novia a casarse. Entonces son palabras de un novio que tiene mucha ansiedad de casarse con su amada, ¿no? Que en este caso es la iglesia, Jesucristo y la iglesia. Y aquí es donde vemos cómo se relacionan mucho las bodas, ¿no? Con lo que está diciendo aquí Jesucristo en esta parte donde dice, para que donde yo estoy, también ustedes vosotros estén. Y en Apocalipsis el mismo Señor Jesucristo revela de las bodas que Jesucristo tendrá con su novia. Sí, las bodas del Cordero de Dios. Las bodas del Cordero serán las bodas con la iglesia, Cristo y su iglesia. Por eso Jesucristo viene por su iglesia, viene por su novia, que es el cuerpo, para ir a las bodas. En Apocalipsis 19, 7 y 8, las Escrituras hablan de estas bodas. Son las revelaciones dadas por Jesucristo para los últimos tiempos. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí está, la novia se ha preparado, la iglesia está preparada, son los tiempos de preparación, este siglo XXI, pronto nos vamos en el rapto. Y aquí otra clave, hablando de las bodas del Cordero, es que, volviendo a las bodas judías, cuando se casaban eran 7 días de fiesta. ¿Sí? Y esto nos habla de los 7 años de la gran tribulación, lo cual quiere decir que mientras están los 7 años de la gran tribulación, la iglesia no va a estar allí, sino va a estar en las bodas del Cordero de Dios allá en los cielos. Sí, en el cielo hay fiesta, es lo que dice el versículo 7, Apocalipsis 19. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria a Dios. Porque han llegado las bodas del Cordero. Porque hay fiesta en el cielo. En el cielo hay fiesta, una boda, hay gozo, pero es que hay una boda alegría. siempre es de festejo, Así ¿no? es. Mientras tanto, aquí en el planeta Tierra habrá un tiempo de 7 años de gran tribulación que profetizó el mismo Señor Jesucristo. Por eso tenemos que creer en la profecía, creer que el espíritu de la profecía es Cristo mismo. Jesucristo es el que vino a la tierra hace 21 siglos para que nosotros tuviésemos la oportunidad de la vida eterna y de tener esta gran bendición de las bodas del Cordero. Pero por dice eso Jesucristo dijo, me tomaré a mí mismo. Pero dice que se le ha concedido para esas bodas un vestido a la novia. Sí, lino fino. Un lino fino. ¿Y eso habla de santidad. ¿Qué es el lino fino? Pues aquí mismo lo responde la palabra. Sí. Dice, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea que todo cristiano llamado como un santo, así lo refiere el Nuevo Testamento. Todo cristiano, hombre o mujer, ya es una persona santa, porque salió del pecado y la sangre de Cristo limpió a esa persona de pecado y cambió su naturaleza. Lo apartó Dios para sí. Dios es santidad, por eso es una persona santa. Diferente. Entonces, las acciones de los santos son acciones justas, porque el justo de Dios se llama Jesucristo.
Y nosotros los cristianos somos seguidores de Cristo. Si Cristo hizo justicia, todo cristiano debe estar haciendo justicia. Por eso el cristiano no puede permitir donde haya injusticia, y para eso estamos aquí en la tierra, para remitir todo pecado, para que las personas puedan ser cambiadas en Cristo Jesús. Así que hay mucho trabajo todavía que hacer aquí en la tierra de parte de los cristianos, porque hay mucha injusticia fuera de la iglesia. ¿Cuántos están haciéndole daño, maldad al prójimo? Estamos en un tiempo de mucha corrupción. Corrupción mental, corrupción espiritual, corrupción física en el cuerpo, engaño, perversiones sexuales. Cuánta mentira y engaño en el ser humano. Y perversiones. Por eso estamos en tiempos del arrebatamiento. Son señales proféticas que hablan que Jesucristo va a levantar a los justos para que venga el juicio sobre los injustos. Así que Dios es Dios de justicia y de juicio. Antes de que Dios derrame el juicio para los injustos, levanta a los que son justos. Los que son justos son justificados y perdonados y lavados y cambiados en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Ahora bien, el tema es ¿quiénes se irán? Los que obedecen. Hay características propias establecidas en la Biblia para que estemos en el conocimiento si nos vamos o no nos vamos. Número 1, una persona en la tierra, para tener el derecho de irse al cielo cuando Cristo regrese, primeramente debe ser de Cristo, debe recibir a Cristo en su corazón. Así es. Que Jesucristo sea el Señor de su vida. Así es. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, habla de recibir a Jesucristo. Toda persona nace en pecado, nace apartada de Dios. Necesitamos arrepentirnos de estar apartados de Dios, arrepentirnos de todo pecado y aceptar a Jesucristo. Invitar a Jesucristo a que entre a nuestro cuerpo y a que sea el Señor de nuestras vidas y sea nuestro Salvador y nuestro Señor. Pero que viva dentro de nosotros. Así es. Así que nuestro cuerpo pasa a ser morada del Señor Jesucristo, y esto es por medio del Espíritu Santo. Así es. Juan 1, del 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Apocalipsis 3:20, el mismo Señor Jesucristo, en el último libro de la Biblia, libro profético, está hablando para que le dejemos entrar dentro de nuestros cuerpos. Esto es espiritual, por eso la iglesia es el cuerpo espiritual. Nosotros caminamos en un cuerpo físico, pero cuando nos arrepentimos de todo pecado cometido en el cuerpo físico, como puede ser la fornicación, el adulterio, la idolatría de nuestros corazones, cuando nos arrepentimos de ello y le pedimos a Jesucristo que entra en nuestras vidas para que sea nuestro Salvador, su sangre nos limpia de pecado, y le invitamos para que sea ahora el que gobierne todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestra voluntad. Por eso le hacemos Señor de nuestras vidas. Señor de nuestras vidas. Es el que manda. Sí. Y aquí Jesucristo está hablando de una manera especial a aquellas personas que tienen a Jesucristo fuera de su corazón. Y Jesucristo dijo, déjenme entrar. Sí. Solamente dentro del cuerpo Jesucristo puede obrar. El diablo obra de afuera hacia adentro. Cristo obrará de adentro hacia afuera. Pero hay que dejarle entrar. Sí, no hay que olvidar que uno de los nombres de Jesús es Emmanuel. ¿Sí? Y Emmanuel es Dios con nosotros. Así es. Lo cual quiere decir que Dios quiere hacer morada dentro de nosotros, y eso es tener a Jesucristo morando dentro de nosotros para que toda la voluntad venga de Él
y nosotros acatemos esa voluntad No, también. y para caminar Sí, con Él todos los días y así todo es. momento de cada Y día. debemos saber que en Jesucristo está la plenitud de Dios. Así Está es. en el libro, en la carta de Colosenses, Sí. que en Jesucristo está toda la plenitud de Dios. lo que De es otra Dios. manera, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad de Dios. Todo Dios, el creador de este planeta Tierra, viene a morar dentro del cuerpo del creyente. Por eso Cristo no es religión, Cristo es poder. El poder para poder actuar contra un diablo engañador y mentiroso. Aquí dice Así que- Colosenses, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, o sea, en Cristo, habita completamente toda la plenitud de la deidad, o sea, toda la Así es. plenitud de lo que Dios es. Por eso si tenemos a Cristo morando dentro de nosotros, entonces Dice, "Y tendremos vosotros la es- protección de Dios". Estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Allí está. En Cristo estoy completo. Completo, No sí. me falta absolutamente nada. El conocimiento de esta verdad me hace libre de todos los engaños religiosos del diablo. Así que tengo que, primeramente, recibir a Jesucristo, arrepentirme de estar apartado de Dios, arrepentirme de estar viviendo mi propia voluntad y recibir a Jesucristo dentro de nuestros corazones. Apocalipsis 3:20, Jesucristo está hablando de Así ello. es. He aquí, yo estoy a la puerta llamo. y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Allí está, entraré a Él, entraré al cuerpo de Sí. Él. Por eso la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que ahora el cuerpo del cristiano, el cuerpo del creyente pasa a ser un templo, el templo de Dios. Es el templo donde mora el Espíritu Santo. Porque Cristo físicamente está en el cielo, el Padre está en el cielo, pero en el Espíritu Santo es el que estará morando en nosotros. Jesucristo, por eso, antes de irse al cielo, enseñó de la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo debe estar lleno del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el poder de Dios para poder enfrentarnos a los engaños y mentiras del enemigo. Entonces, número 1, Jesucristo viene por aquellos que le han recibido. ¿Quiénes se irán en el rapto? Aquellos que han recibido a Jesucristo como Salvador y le han hecho el Señor. Porque son de lavados su y vida. comprados en la sangre de Ya Cristo. Y el Espíritu Santo Han sido lavados. habita. Ah, exactamente. Número 2, ¿quiénes irán? ¿Qué otras características debe haber para entrar al cielo en el rapto? Número 2, los que le Obedecen. esperan. Vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo 27 al 28, porque no basta con ser cristianos. Cualquiera puede ser cristiano, porque la salvación está al alcance de cualquier persona. Pero ya siendo cristianos, entonces tengo que caminar permanentemente con el Señor a En través comunión y de sujeción la a Él. oración y del estudio de la Biblia, Sí. que es la comunión con el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo me hace recordar que Jesucristo regresará de nuevo y por lo tanto debo estar anhelando su venida. Debo estarle esperando. Hebreos capítulo 9, versículos 27 al 28. De allí Lucas 21:36. Y de la manera Y de la manera que está establecido para que los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aquí está Los hombres- la promesa dada por Dios. Que mueran Cristo una va a sola vez. regresar por segunda vez, pero no en relación al pecado,
Ya el pecado se solucionó hace 21 siglos en la cruz del Calvario. Ahora la iglesia está predicando la victoria de Cristo sobre el diablo y sobre el pecado. Entonces Jesucristo en su segunda venida no viene con respecto al pecado. Pero Él viene a buscar lo que es suyo. Por eso Dice a los que le esperan. Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Sí, todos vamos a morir. Y después de esto el juicio. Todo ser humano, cristiano o no cristiano, un día vamos a morir. Mientras que el hombre, cualquier persona tenga vida, tiene oportunidad. Así Pero es. una vez que ya murió, ya no. Ya no. Ya así si no aceptó a Cristo, si no obedeció, ya no. Así que la esperanza de salvación es mientras estamos viviendo aquí en la tierra. Cuando lleguemos a morir, ya nada se puede hacer, si la persona, ninguna oración si se la puede persona hacer murió con los sin muertos, Cristo, ningún ritual religioso puede hacer que entre la persona que murió al cielo. Ya no puede hacerse nada. Se definió en vida. Decidió arrepentirse y creer en Jesucristo, ahora va al cielo cuando muera. Pero si decidió no creer, entonces va hacia abajo, fuera de la vida pues eterna. Al infierno, dice la palabra, ¿no? Sí, entonces Jesucristo viene solamente por los que le esperan. Entonces debemos saber que Jesucristo en el rapto viene por los que son suyos y viene por los que le estarán esperando. Y que están preparados. Lucas 21:36, el mismo Señor Jesucristo está hablando de estar velando en oración. Todo cristiano debe llevar una vida de oración todos los días y todos los días escudriñando las Escrituras, porque Dios nos habla a través de su palabra. Las Escrituras, Dios es omnipresente, está presente en todo lugar, es omnisciente, todo lo sabe, y el Señor está hablando misterios y secretos que nadie conoce. A través de la oración Dios lo revela, y cuando vamos a la Biblia, Dios está confirmando todo lo que estamos recibiendo en visiones, sueños, revelaciones. Todo se confirma a través de las Escrituras. Pero las Escrituras solamente las puede abrir en cuanto al conocimiento que Dios determina, el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. El que no camina con el Espíritu Santo puede tener Biblia, pero no puede tener revelación de los misterios y secretos de Dios. Es la diferencia. La diferencia la hace el Espíritu Santo. Por eso Jesucristo dijo, déjenme entrar. ¿Cómo entra Jesucristo a morar dentro del cuerpo de un creyente? Por medio del Espíritu Santo de Dios. Y es el Espíritu el que nos va a enseñar, el que nos va a orientar, el que nos va a ayudar para entender qué es lo verdadero y qué no es lo verdadero. Es el Espíritu de Dios. Así que el que no camina con el Espíritu Santo, bueno, pues tiene la oportunidad todavía, mientras tenga vida terrenal, de, número 1, recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, y número 2, recibir la llenura del Espíritu Santo, porque Cristo sigue bautizando con el Espíritu Santo, llenándonos con el Espíritu Santo, y cuando estamos orando, nos estamos llenando del Espíritu Santo. Es como un automovilista que tiene un automóvil, sabe que no puede echar a andar su automóvil. Si no tiene gasolina. Si no tiene gasolina. O no tiene llantas. Nosotros tenemos un cuerpo, pero sabemos que espiritualmente... no está bien el motor. Sí, espiritualmente yo no puedo echar a andar mi cuerpo espiritual a menos que tenga la gasolina. Y la gasolina representa el Espíritu Santo. Sí. Y tengo que ir a la gasolinera, y la gasolinera es enchufarme en la oración. Si no me enchufo en la oración, ¿cómo voy a recibir la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo voy a tener conocimiento de los secretos y misterios de Dios? Dios dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso el Así consejo, que el que ora tiene conocimiento. El consejo de la todo. Palabra de Dios dice, aquí en Lucas 21:36. ¿Lo tienes?
Sí. Velad. Velad pues en todo tiempo orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, Entonces, velad pues estas cosas orando, orando. en todo tiempo, dice. Así es. Entonces no basta con ser creyentes No. o ser cristianos, tenemos Que estar orar a para la ser expectativa. tenidos por dignos Sí. de... Primeramente estar a la expectativa, y esto es a través de la oración, del Sí. ayuno y del estudio de la Biblia. Número 3, ¿quiénes también estarán calificando para irse en el rapto de la iglesia? Aquellos que aman Su venida. al Señor Jesucristo en su venida. Los que están amando el regreso de Jesucristo. Que lo están esperando. En este planeta Tierra hay tanta maldad, tanto engaño, tantas frustraciones. En fin, no hay nada bueno, dice la Escritura aquí. Dice la Biblia, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo, el amor de Dios no está allí. Así que debemos amar a Dios, amar a Jesucristo y su venida. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. El Espíritu Santo lo revela ello a través del apóstol Pablo, cuando ya el apóstol Pablo había terminado su ministerio terrenal. Todos tenemos un llamado ministerial, todos tenemos un llamado de parte de Dios para cumplir en el planeta Tierra. Pablo había llegado al final, había llegado a la meta. Entonces aquí Pablo, por el Espíritu Santo, está hablando cosas importantes de recibir el premio, recibir la corona de justicia. Pero aquí es el Espíritu Santo el que está diciendo, hay que amar la venida del Señor. Segunda de Timoteo 4, del 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo sabía que pronto iba a partir de la tierra al cielo en el Espíritu, porque Dios se lo había ya anunciado. Pablo sabía que había terminado su carrera aquí en la tierra, su ministerio aquí en la tierra. Es importante esto porque muchos están pensando en morir, en muerte. No pensemos en morir. Dios es Dios de vida. Cristo vino a darnos vida. Mientras estemos en la tierra debemos pensar en vida y hablar vida y reprender la muerte. La muerte es un enemigo del hombre en la tierra y solamente en Cristo yo puedo reprender la muerte. No moriré. Está escrito en el Salmo 118, versículo 17. Esta es la palabra que debemos declarar. No moriré, sino que viviré. ¿Cuál es el propósito de vivir terrenalmente? Para anunciar las obras de Dios, las virtudes de Jesucristo, para hablar de Jesucristo. Cristo es vida. Quien tiene las llaves de la muerte y del Hades no es el diablo, es Jesucristo. Cristo nos tiene aquí en la tierra para trabajar para Él, para que las personas conozcan de Él. ¿Cuándo llegaremos a morir? Si es que llegaremos a esa etapa, porque estamos viviendo la generación última ya de la tierra, en el rapto de la iglesia habrá una generación que no verá muerte. ¿Cuándo debemos estar pensando en que ya vamos a partir? Si es que vamos a partir, cuando terminemos la carrera. Pero si no hemos terminado la carrera, si no hemos terminado el propósito de Dios por el cual hemos nacido terrenalmente aquí en la tierra, ¿cómo vamos a pensar en muerte? La muerte es un enemigo que hay que estar reprendiendo. Así que es conocimiento de la verdad que nos hace libres del engaño del enemigo.
Mientras estemos en la tierra, debemos predicar a Jesucristo y debemos estar orando por la venida del Señor Jesucristo, pidiéndole al Padre que envíe a su Hijo Jesucristo en nuestra generación, que seamos la generación que no verá muerte. Hablemos vida, hablemos proféticamente de lo que está escrito. Habrá una generación que no verá muerte y pidámosle al Padre que seamos esa generación, claro, que seremos arrebatados al cielo. Así que hay que estar orando de esta manera. Otra característica para aquellos que calificarán para irse al rapto tiene que ver con los que estén dando fruto. Si estamos en la tierra y no estamos dando fruto para Dios, entonces será una vida vacía, una vida sin recompensa. Todo árbol que no da fruto, lo enseñó Jesucristo, debe ser cortado. Dios establece frutos, Dios establece árboles para que den fruto y el fruto permanezca. Fue lo que Jesús dijo en Juan 15, 16, cuando nos eligió a todos los que somos cristianos. Todo cristiano, hombre o mujer, independientemente de su denominación, debe estar dando fruto para Dios. No fruto para su religión o su denominación, sino fruto para Dios, y el fruto se llaman almas que rescatar del infierno, que rescatar de las garras del diablo para llevarlos al cielo. Es el propósito de la iglesia cristiana aquí en la tierra. Los que estén predicando el evangelio del reino de Dios. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, porque todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Jesucristo nos ha elegido. Nosotros, como seres humanos, nunca nos acercamos a Dios por el pecado cometido de Adán y Eva. Hemos nacido en ese pecado todos y por lo tanto no queríamos nada con Dios. ¿Cuántas personas aceptaron a Jesucristo cuando ya eran personas adultas o ancianas? Pero llegó la salvación. Hay personas que ciertamente desde niños son cristianos, pero no han conocido a Cristo, no han nacido de nuevo. Por eso Jesucristo le dijo una vez a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Que estaba con conocimiento. Y Nicodemo dijo, ¿cómo un hombre como yo va a nacer de nuevo? Va a volver al vientre de la madre. Nuevo. Así que una persona puede estar en la iglesia cristiana sin haber nacido de nuevo. Y el Espíritu Santo es el que nos da testimonio si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Jesucristo dijo en Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí. Cuando Adán y Eva pecaron, huyeron de Dios. ¿Quién alcanzó a Adán y Eva? Dios. Fue Dios quien alcanzó a Adán y Eva y les dijo, ¿dónde estás tú? Porque Adán se estaba escondiendo de Dios. El pecador se esconde de Dios. El pecador no quiere nada con Dios. Por eso tenemos que salir a pescar a las almas que están apartadas de Dios, y es el trabajo de la iglesia. Jesucristo dijo, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros y les he puesto. ¿Con qué propósito? Para que vayáis y llevéis mucho fruto. Fruto, y seáis así mis discípulos. Podemos leer versículos 5 y 8 de Juan 15, porque allí mismo Jesucristo da la clave de cómo dar fruto. Cómo dar fruto y para quién damos el fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho.
En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Quien se glorifica en la salvación de las almas que hacen los cristianos en la tierra es Dios el Padre. Es el propósito de Dios el Padre al enviar a Jesucristo a la tierra. Cristo vino a salvar, no a condenar. La iglesia cristiana está en la tierra para salvar, no para condenar. Y cuando estamos ganando almas para Dios el Padre, Él se glorifica. Entonces tendremos recompensa. Es la recompensa que vendrá después del rapto. En el tribunal de Cristo, después del rapto de la iglesia, seremos recompensados por todo lo que hicimos en la tierra, sirviéndole al Señor Jesucristo. Vamos a leer otro texto, Juan capítulo 6, versículos 27, habla del trabajo que tiene que ver con la vida eterna. Es el trabajo dado por Dios el Padre. Es el trabajo que todo cristiano debe estar haciendo. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ahora veamos la voluntad del Padre en el versículo 38 al 40, allí mismo. Dice Juan 6. 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Cristo es vida, vida de resurrección. Cristo ha prometido la eternidad en el cielo con Él, con Dios, y vendrán cielo nuevo y tierra nueva aquí a la tierra nuevamente. Todo aquel que cree en el Hijo y que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, la vida y está yo en Cristo. Le resucitaré en el día postrero. El que resucita es Cristo. Sí, hay que tener el énfasis de que el cielo fue creado para los hombres, ¿no? Hablando de varones y mujeres, y el infierno fue creado para el diablo. Pero Dios da a cada ser humano la capacidad de decidir, ¿no? Y entonces por eso hay dos grupos, ¿no? Los creyentes y los incrédulos. Los creyentes, los que tienen a Jesucristo, y los incrédulos, los que no han creído todavía en el Evangelio. Así que por eso viene la gran tribulación, que va a ser un juicio para el diablo ciertamente, pero también para los que no han creído el Evangelio. En cambio, para los que han creído en vida, ellos tienen garantizado ya la vida eterna, y eso involucra a la iglesia. Y la recompensa, la premiación. Así es, los galardones. Precisamente en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, Jesucristo prometió recompensar. Él dijo, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón o la recompensa viene con Jesucristo. Sí, Cristo todo lo viene a recompensar a cada uno según sea su obra en la tierra. Todo lo que hacemos en la tierra para Dios tiene recompensa. Tiene recompensa. Por eso estamos creyendo en la profecía, estamos creyendo en los tiempos proféticos que estamos viviendo, estamos creyendo en el arrebatamiento o rapto de la iglesia, que es una profecía para nuestra generación. Estamos creyendo en todo lo que Dios ha establecido en su palabra. Estas son algunas de las condiciones que hay en las Escrituras para tener el derecho de irse al cielo en el rapto o arrebatamiento. Cristo viene por todos aquellos que estén obrando conforme a su palabra. Amigo, amiga, estamos pronto al arrebatamiento de la iglesia. Dios no quiere que nadie se pierda en este planeta Tierra, sino que toda persona se arrepienta de sus pecados. El arrepentimiento es regresar a Dios, es volver a Dios, es reconocer que el único que es el Creador y que nos puede ayudar
en la tierra y en el cielo a irnos es Dios. Por eso acepta a Jesucristo, déjale entrar a tu corazón. Jesucristo está tocando tu corazón, déjale entrar, abre tu corazón. Yo te invito a que hagas esta declaración de fe para que entre Jesucristo a tu corazón. Repite después de mí: Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todo mi pecado o mis pecados. Creo que tú diste tu vida por mí en la cruz del Calvario, derramando tu sangre, y hoy tu sangre me limpia de todo pecado. Me arrepiento de mis pecados y clamo para que tu sangre me limpie. Creo que resucitaste de los muertos y con mi boca te confieso el Señor de mi vida. Abro mi corazón, entra a mi cuerpo, entra a mi corazón, entra a mi vida, te hago el Salvador de mi vida y a partir de hoy, el Señor de todo mi ser. Tú eres mi Señor. Amén y amén. Si hiciste esta declaración, ya eres un hijo de Dios, estás en el reino de Dios. Ahora tienes que ir a una iglesia donde haya enseñanza pastoral de las Escrituras y la preparación de el pronto regreso de Cristo. Hay que estar preparados, Cristo viene ya. Así es, bien. Ya nos vamos. Pues agradecemos que hayan estado con nosotros y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante, mañana 12 del día, nuestro programa online. Dios les bendiga, les guarde.